amigos, espero que estéis súper bien. Mi nombre es Johnny. Hoy te quiero enseñar 5 maneras de preguntarle el nombre a una persona en español. 5 maneras para que suenes más natural. Cuando preguntes el nombre de alguien, para que lo hagas como un nativo. La primera manera es la pregunta generalmente te enseña. Es ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces, imagínate que estás en un restaurante o en una reunión social y le vas a preguntarle el nombre de alguien y viene y le dices, hola, ¿cómo te llamas? Repite conmigo. Hola, ¿cómo te llamas? Muy bien. Ok, la siguiente es, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Repite conmigo. ¿Cuál es tu nombre? Exactamente. ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es tu nombre? Ambas significa lo mismo. La siguiente es un poco más usada en Argentina. También es muy usada en Medellín, Colombia. Decimos, ¿cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas vos? Imagínate si estás en una fiesta y ves a una chica o un chico y le acerca y le dices, hola, ¿cómo te llamas vos? Hola, ¿cómo te llamas vos? La cuarta manera es la que personalmente yo uso. Es un poco formal. Es como tratando de decir que yo ya sabías tu nombre, pero lo olvidé. Quiero que me lo recuerdes. Entonces, tú le dices a las personas, ¿cómo es que es tu nombre? ¿Cómo es que es tu nombre? Repite conmigo. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Cómo es que es tu nombre? ¡Fantástico! La quinta manera tiene el mismo contexto como si ya supieras el nombre de esta persona y quisieras que esta persona te lo recordara. Y entonces dirías, me dijiste que te llamabas, me dijiste que te llamabas y la persona te va a decir el nombre. Entonces, por ejemplo, me dijiste que te llamaba y la persona te dice Laura y tú dices, ah, Laura. Ahí ya supiste el nombre de esta persona. Entonces, son 5 maneras. Recuerda, la primera, ¿cómo te llamas? La segunda, ¿cuál es tu nombre? La tercera, ¿cómo te llamas vos? La cuarta, ¿cómo es que es tu nombre? La quinta, me dijiste que te llamabas. Ok, amigos, esas eran las 5 maneras de preguntarle el nombre de alguien en español, como lo haces los nativos. Y espero que te sirvas para que uses el español en la vida real. Y ahora solo quiero pedirte le des like a este video y que compartas el video, que te suscribas a mi canal para más lección de español. Nos vemos después.